Continuando con el contenido del módulo, tenemos el tema 2, como es la interfaz hombre-máquina. La relación, si uno se pone a analizar, es una relación que vamos a estar viendo en un trabajo, ¿no? En un operador, una máquina, ¿no? Entonces es importante para la ergonomía que esta interfaz hombre-máquina siempre esté en armonía. ¿Ya? Quiere decir que si hablamos de controles, si hablamos de dispositivos, el acceso mismo puede ser lo más sencillo, ¿ya? Visible, ¿no? Para la obtención de resultados, ¿no? Entonces ya con esta introducción vamos a desglosar este tema en 4 puntos, como son la interfaz hombre-máquina, explicando de qué se trata. El otro punto, dispositivos informativos, ¿no? Los órganos de control y los criterios de selección de los órganos de control y accionamiento. Cuando hablamos de interfaz hombre-máquina, para la ergonomía, una de las definiciones más clásicas es referida a sus orígenes bélicos, ¿no? Donde ya en los estudios de Fitz y Jones, en 1947, se tienen los paneles de control de aviones de combate, ¿no? Estos paneles van a ser controlados por personas, ¿no? Ahí tenemos una relación interfaz hombre-máquina. Y por tal es la disciplina que se va a ocupar desde ahí del estudio del sistema hombre-máquina. En la comunicación hombre-máquina se estudian, entre otros aspectos, la cantidad de información, el puesto de mando, las propiedades fisiológicas y psíquicas del hombre operador, ¿no? Si hablamos de cantidad de información, qué tipo de información, cuánta información, el puesto de mando, el mismo, el diseño del puesto, bueno, el puesto de mando en cuanto a los controles, tipos de controles, las propiedades fisiológicas y psíquicas del hombre, sus facultades, el conocimiento que tiene que tener básicamente para hacer ese trabajo, ¿no? Entonces son situaciones que nos van a ayudar en la comunicación hombre-máquina, ¿no? Entre otros aspectos. Con esta interfaz persona-máquina como tal, hombre-máquina, va a dar suceso a una adecuada interfaz hombre-máquina que busca obtener el estado del proceso de un vistazo. ¿Qué se busca acá? Asegurar que el observador comprenda la situación representada, captar la situación en forma rápida, ¿ya? A su vez, crear condiciones para la toma de decisiones correctas, que los equipos se utilicen en forma óptima y segura, garantizar confiabilidad al máximo, cambiar con facilidad los niveles de actividades del operador. Ese sería, por ejemplo, bueno, esa sería una adecuada interfaz hombre-máquina, ¿no? Entonces, que se busca, ¿no? Tener siempre una base de armonía en la relación hombre-máquina. Esquemáticamente, el proceso de percepción, procesamiento y acción motriz podríamos representarlo de esta manera. Tenemos la información, sucede a los objetivos, la selección de los objetivos y la ejecución, ¿no? Entonces, este sistema se va a retroalimentar para esta interfaz, ¿no? Las exigencias funcionales que debe satisfacer un control dependen de los resultados buscados por el desarrollo del trabajo. Teníamos que tener seguridad en la maniobra, precisión en la maniobra, posibilidad de una intervención de urgencia, capacidad de transmisión de la potencia muscular, ¿no? Esto para satisfacer un control, ¿no? Y obviamente para ver el desarrollo del trabajo, ¿no? Un órgano de control. ¿Qué es un órgano de control? Es el medio que nos sirve para interactuar con una máquina, ¿no? Son instrumentos que transmiten información sobre algún mecanismo o sistema. Sirven para introducir la información y regular las operaciones de máquina y equipos. Los dispositivos informativos comúnmente utilizados en el diseño de puestos de trabajo se clasifican en visuales, DIC, dispositivos de información visuales,
auditivos, dispositivos de información auditivos y táctiles, dispositivos de información táctil. Muchas veces la implementación de estos pasa por la combinación de un o varias categorías. Pueden ser dispositivos visuales o también auditivos, táctiles con auditivos, ¿no? Bueno, en cuanto a los tipos de sistemas, tenemos tres tipos de sistemas, ¿ya? Para este tipo de control, ¿no? Para los tipos de controles. Bueno, para los controles. Tenemos un sistema manual, ¿ya? Tenemos un sistema mecánico y un sistema automático, ¿no? Que es un resumen un poco, en este cuadro se da este resumen, ¿no? Pero que lo vamos a desglosar a continuación. Estos tipos de sistemas se clasifican por los grados de control del hombre sobre la máquina. Es una clasificación muy extensa, por lo que solo estamos presentando tres sistemas, ¿ya? Tres tipos de sistemas de control. Sistemas manuales, que constan de herramientas manuales y otras ayudas que se suman al operador humano que controla la operación, utilizando su propia energía física como fuente de energía energética. El operador transmite y recibe de sus herramientas una gran cantidad de información, actúa generalmente a su propia velocidad y puede explotar enseguida su habilidad para actuar como un sistema de alta variedad. El sistema mecánico, también llamado sistema semiautomático, se compone de partes físicas bien integradas, como son los de diferentes tipos de herramientas mecánicas diseñadas. Ya la energía puede ser proporcionada por la máquina y la labor del operador después. La labor del operador va a ser esencial, ya, esencialmente en el control, en general a través del uso de aparatos mecánicos, ¿no? Por ejemplo, un automóvil, ¿no? Puede tener un sistema mecánico, ¿no? Estos componentes se llaman subsistemas mecánicos. Son los componentes de lo que llaman sistemas mecanizados. Los componentes pueden estar enlazados por pistas, cables, conductos, etc. y por operadores humanos para formar el conjunto, ¿no? Los ingredientes básicos de los sistemas mecanizados están bien presentados por Taylor, como muestra en la siguiente figura, ¿no? Si observamos acá, el hombre recibe la información sobre el sistema por medio de displays, imágenes, ¿no? Que se van a presentar, ¿ya? Y estas decisiones las va a llevar a cabo, y bueno, por displays, y realiza un proceso de información visual que sirve para tomar decisiones, ¿no? Estas decisiones las lleva a cabo empleando aparatos de control, ¿no? El operador humano está representado como un enlace orgánico en la transmisión, si se dan cuenta, percibe la imagen, decide y asume el control, y bueno, pues aquí tenemos un input y un output, ¿no? Entonces, esta relación es interesante como un tipo de sistema, ¿ya? De control, ¿ya? Tema de control mecánico. Sistema automático. Estos sistemas, ¿ya? Cuando un sistema está totalmente automatizado, realiza todas las funciones operacionales, incluyendo el sentido, el proceso de elaboración de la información y la toma de decisiones de acciones. Un sistema tal necesita estar completamente programado para tomar medidas en caso de que se presenten contingencias que sean sentidas. La mayoría de los sistemas automáticos son del tipo de bucle cerrado. Si tal sistema fuera de completa confianza, podría ofrecer concebiblemente toda la posibilidad de asumir todas las funciones y dejar que los hombres estuvieran mano sobre mano o matando el tiempo en el campo de gol. Nadie tendría que quedarse para vigilar la tienda, ¿no? Por decirlo así. No van a ser totalmente automatizados, ¿no? Desde ya siempre va a haber un control humano, ¿ya? Que va a ser directamente, que pueden tener características de orientación, programación y mantenimiento, ¿ya? Estas distinciones entre sistemas manuales, mecánicos y automáticos en realidad no están claramente diferenciados. De hecho, dentro de cualquier sistema dado, los diferentes componentes que pueden ser considerados como subsistemas pueden variar en el grado de sus características manuales frente a las automáticas.
Un poco haciendo este acápite, vamos a volver a esta diapositiva y observamos acá las clases de sistemas y modos. Tenemos acá, y quisiera revisar con ustedes algunos ejemplos, ¿no? Tenemos el sistema manual, por ejemplo, el mismo hecho de cocinar, ¿no? Necesita energía y eso va a ser un ejemplo de operación de un sistema manual, ¿no? Un artesano, unas herramientas que vamos a manipular, etcétera. Un sistema mecánico, tenemos como ejemplos de operación un aparato, automóvil, herramienta, una máquina, ¿no? Un sistema automático, una planta de procesado, por ejemplo, un teléfono automático, la computadora digital, ¿no? Pero siempre, de algún modo, como sistema automático, repito, no va a actuar, ¿no? Siempre se necesita la presencia de un humano, ¿ya? Entonces pasamos a este punto de los sistemas, ¿no? Y vamos a hablar de los dispositivos informativos. Los dispositivos informativos de información son instrumentos que sirven para presentar información que puede variar a lo largo del tiempo, con objeto de transmitir al operador en forma visible, audible o discernible al tacto, ¿no? Estos dispositivos pueden ser alarmas, ¿no? Las alarmas visuales, pueden ser lámparas de diversas formas y tamaños que emiten luces, ¿no? De colores como el color rojo, naranja. Una señal de alarma debe poseer un significativo único y la reacción de las personas ante su percepción por lo general también debe ser única, ¿no? Ya tenemos varios, bueno, pues en situación de seguridad, si hablamos de la alarma, el mismo hecho de que tenemos una alarma visual color roja implica salida, ¿no? De emergencia, ¿no? Pero ya se va a asumir estos criterios, ¿no? De interpretación de acuerdo a la situación dada, ¿no? Entonces también tenemos acá contadores o indicadores digitales. Estos se utilizan cuando es imprescindible informar del comportamiento de un aparato a través de números, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, diales y cuadrantes o indicadores analógicos pueden dar una lectura cualitativa y cuantitativa, ¿no? Asumir la interpretación mediante colores, gráficos y también cuantitativa mediante datos, ¿no? En función de su forma pueden ser circulares, semicirculares, sectoriales, cuadrados, rectangulares. Los métodos de codificación en los diales se van a dar para obtener, bueno, para interpretar datos cualitativos y cuantitativos. El color, por ejemplo, va a ser muy recomendado para un dato cualitativo, ¿no? No tan recomendado para un dato cuantitativo, ¿no? Que nos da un ejemplo, por ejemplo, la velocidad, dirección, número de objetivos, etcétera. La forma geométrica, lo mismo, ¿no? Para un dato cualitativo, muy recomendado para una interpretación identificativa, por ejemplo, y para un dato cuantitativo también puede ser recomendado. La presentación en forma de gráfico para un dato cualitativo muy recomendado, para un dato cuantitativo no recomendado quizás, ¿no? Las cifras no recomendado para un dato cualitativo y muy recomendado para un dato cuantitativo. Las inscripciones muy recomendados para un dato cualitativo y recomendado para un dato cuantitativo. Variación de las dimensiones, no recomendado para un dato cualitativo y muy recomendado para un dato cuantitativo. Variaciones de luminosidad, no recomendado para un dato cualitativo y muy recomendado o recomendado para un dato cuantitativo. La frecuencia, no recomendado para un dato cualitativo y muy recomendado para un dato cuantitativo, ¿no? Estos indicadores analógicos deben diseñarse de acuerdo a la norma técnica UNE 894-2. Pueden ser de aguja fija y escala móvil, ¿no? Estamos tomando normativas, bueno, me baso siempre en la normativa europea y en especial en la española, ¿no? Para su referencia. Tenemos también qué calidad de los tipos de indicadores se van a presentar. El grado de adecuación depende del tipo de interpretación deseada. La distinción se hará entre la lectura de un valor medio, la lectura aproximada por referencia, el control de las modificaciones de los valores medidos, las formas mixtas que cubre los diferentes tipos de interpretación. Por ejemplo, aquí tenemos un tipo de indicador digital, ¿ya? Para la lectura de un valor va a ser muy adecuada, para la lectura aproximada va a ser poco adecuada,
una lectura aproximada por referencia, y para la lectura continua de valores medidos va a ser inadecuada, ¿no? Porque solamente nos presenta un solo valor. Cuando tenemos el tipo de indicador de escala circular, ya, o escala sobre 3/4 del círculo, bueno, pues la lectura de un valor también será adecuada, ya, pero la lectura aproximada que va a ser por referencia va a ser muy adecuada y la lectura continua de valores va a ser también muy adecuada, ¿no? Porque va a haber una lectura continua de valores medidos. Entonces acá está este tipo de indicador de escala circular ya nos da una variante en datos que nos va a ayudar a asumir una mejor percepción, ¿no? De acuerdo al tipo de percepción que queramos, ¿no? Lectura de un valor adecuada, lectura aproximada muy adecuada y lectura continua muy adecuada también, ¿no? Entonces, esta adecuación de los indicadores visuales da enfoque a lo que es la calidad de los tipos de indicadores. También es muy importante cuando hablamos de los controles, ¿no? Muy bien, los órganos de control, ¿qué es un órgano de control? Es el medio que nos sirve para interactuar con una máquina, ¿no? Sabemos bien. Son elementos que sirven para introducir la información y regular las operaciones de las máquinas y equipos. Algunos criterios más significativos respecto a los controles son la retroalimentación, que es la información que recibe el operador tanto del ambiente como de su propio cuerpo. La función del órgano de control influye en la forma y tamaño, así los controles que exigen un esfuerzo muscular pequeño, accionados fácilmente con los dedos, botones, teclas, interruptores, están indicados para intervenciones que requieren rapidez, botones rotativos, por ejemplo. Mandos que exigen cierto esfuerzo muscular, haciendo intervenir grupos importantes de los músculos, brazos y piernas, palancas, manivelas y pedales, volantes, ejemplo, cuando el proceso de trabajo implica fuerza, ¿no? Entonces, estos criterios significativos se tienen que tomar en cuenta cuando hablamos de órganos de control, ¿no? ¿Cuáles son las principales funciones de los órganos de control? Activar y desactivar, fijar valores discretos, fijar valores continuos, control interrumpido y entrada de datos, ¿no? Los criterios de selección de los órganos de control y accionamiento. Tendrá una eficacia del sistema hombre-máquina, que depende esencialmente del tipo de pupitre elegido, por ejemplo. En general se considera que los controles deben concebirse en función del sistema a dirigir, particularmente en lo que concierne a su emplazamiento, su sentido de movilidad, su forma, su frecuencia de accionamiento. Los criterios de selección van a ser los siguientes: exigencias propias de la tarea, exigencias propias del sistema, amplitud y naturaleza de la regulación, ¿no? De la tarea como tal, fuerza necesaria para accionar el control, grado de precisión, espacio útil para instalar y accionar el control, número total de controles y ordenación de los diferentes procesos y condiciones ambientales y codificabilidad, ¿no? Estos son los criterios de selección para los controles, ¿no? Y bueno, pues de acuerdo a ello, nosotros vamos a asumir un ejemplo, ¿no? En esta figura que va a mostrar las superficies funcionales de un pupitre, ¿no? Tenemos aquí 1, 2, 3, visto de frente al lado izquierdo, 1, 2, 3, visto de frente al lado derecho, 1, 2, 3, ¿no? Entonces, en la figura vamos a mostrar las superficies funcionales del pupitre. La zona 1 corresponde a las actividades más frecuentes. En la zona 2, la utilización va a ser esporádica. Y la zona 3 se reserva para controles poco utilizados, ¿no? Este emplazamiento de control sobre el pupitre en la postura, teniendo en cuenta las superficies de ubicación, ¿no? En este cuadro vamos a hacer un resumen sobre este emplazamiento de control. Ya acá tenemos un modo de accionamiento, tenemos el órgano de control y las superficies funcionales del pupitre, ¿ya? Acá, si se dan cuenta, aquí tenemos el órgano de control ya con un dedo, ¿no? Y acá también con un dedo discontinuo y aquí con un dedo en continuo, el órgano de control en continuo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un órgano de control como es tecla, interruptor y pulsador.
de acuerdo a las superficies funcionales que se tienen en el pupitre, ¿no? Que están dados por 1, 2, 3, 3A, 2A, 1A. Eso va a depender de la persona. Si, por ejemplo, es zurda, identificaremos como 1A al lado derecho. Pero si es derecha, 1A, 1, 2, 1A, 2A, 3A, directamente al lado izquierdo, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese análisis, nosotros podemos ver este cuadro. Por ejemplo, acá, tecla, interruptor, pulsador. 1 en su espacio, ¿no? El análisis de los gráficos es el siguiente. La cruz significa que es apropiado, pero con reserva, ¿no? Recomendado medianamente podría ser. Este círculo con una cruz dentro va a ser, va a identificar, bueno, se va a interpretar como apropiado, ¿ya? Y el círculo solamente con una raya horizontal al medio va a ser inapropiado. Entonces, si vamos a hablar del órgano de control para la manipulación con un dedo, tenemos aquí la tecla interruptor pulsador. Entonces acá tenemos en el área 3, se podría decir. Estamos hablando de una persona derecha, ¿no? Diestra. Entonces acá tenemos el área 3, que nos va a indicar que es apropiado con reservas. Si nos vamos al área 2, acá lo vamos a tener de este modo, vamos a indicar que es apropiado. Y el 1, que es apropiado también, ¿no? Es apropiado. Pero si nos vamos al otro lado, que sería, digamos, la izquierda, lo vamos a considerar el 3A como apropiado con reserva, el 2A apropiado y apropiado, ¿no? Entonces, esto en el caso de una tecla, un interruptor pulsador. No implica mucho problema. Además, es discontinuo. Pero si hablamos ya de una báscula, fíjense bien acá, el 3A, bueno, en este caso el área 3, ya resultaría inapropiado. El 2, el área 2, va a ser apropiado con reserva y el área 1 apropiado, ¿no? Y si nos vamos a la izquierda, esto es para una persona diestra, ¿no? Nos vamos a la izquierda, tenemos el área 3A como inapropiado, el área 2A como apropiado con reserva, el área 1A inapropiado, ¿no? Entonces, tomando en cuenta el uso de la mano, entonces vamos a ver cómo se puede adecuar el órgano de control, en este caso de báscula, ¿no? Entonces, de ese modo, en el área, bueno, en esta parte con un dedo discontinuo. En el área, bueno, tomando en cuenta con un dedo en continuo, vamos a asumir acá el cursor, ¿ya? Tenemos acá un cursor, acá una palanca pequeña y aquí un conmutador, ¿no? Si hablamos del conmutador, ya en el caso, si hablamos de una persona zurda, por ejemplo, ¿no? Entonces, el área 3 va a ser apropiado con reserva, el área 2 apropiado, el área 1 apropiado. Pero si va a ir a la derecha, el área 3 va a ser inapropiado y el área 2 y el área 1 apropiados con reserva. Entonces, este esquema nos muestra un resumen de cómo tenemos que ubicar los órganos de control ya para una superficie funcional de un pupitre, ¿no? Entonces, así estaríamos cerrando este tema ya de la interfaz hombre-máquina.